Ok, mi nombre es David Gerardo Rodríguez Rivas y en este video les voy a hablar acerca de lo que es el sistema nervioso. Para empezar, el sistema nervioso es un conjunto de células, el cual se encarga de dirigir, controlar y supervisar el funcionamiento de los órganos y el organismo en general. El sistema nervioso es un conjunto de células especializadas en la conducción de energía y están constituidas por neuronas y células gliales. Gran parte de los seres vivos poseen un sistema nervioso. Sin embargo, hay algunos organismos los cuales no poseen eso, como por ejemplo los protozoos y los períferos. Ahora, para estudiar de mejor manera lo que es el sistema nervioso, lo podemos dividir: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Tengan todos un buen día. Mi nombre es Helen Quiroz y este día yo les voy a hablar acerca de la organización del sistema nervioso. El sistema nervioso está organizado por el sistema nervioso central y por el sistema nervioso periférico. Ahorita les voy a hablar acerca del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está organizado por el encéfalo y por la médula espinal. Aquí pueden ver una imagen del encéfalo. El encéfalo está protegido por el cráneo y la médula espinal está protegida por la columna vertebral. Ahora les voy a decir las partes del encéfalo en forma general. El encéfalo está dividido primero por el cerebro, segundo por el tronco cerebral, que es la parte inferior, y después por el cerebelo, que es la parte posterior. Ahora les voy a hablar acerca del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está compuesto por nervios craneales y se denominan nervios craneales porque los nervios emergen del cráneo, por eso nervios craneales. Y tenemos nervios espinales porque los nervios emergen de la médula espinal. Y tenemos 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales. Hola, mi nombre es Oralia Alejandra Vázquez Joy. Les voy a hablar sobre las funciones del sistema nervioso. El principal mecanismo de información en el cuerpo lo constituye un sistema de neuronas que se comunican unas con otras. Y para propósitos puramente didácticos dividimos este sistema en un sistema nervioso central, SNC, formado por el cerebro y la médula espinal, y en un sistema nervioso periférico, SNP, que une el sistema nervioso central con los receptores sensoriales que recibe información proveniente del medio externo e interno, y con los músculos y glándulas que son los efectores de las decisiones del SNC. Esta información es llevada por los axones motores y sensoriales del SNP en haces de cables electrónicos que conocemos como nervios. Por ejemplo, la información que recibe cada ojo es llevada al cerebro en millones de axones que forman el nervio óptico. La información dentro del sistema nervioso es manejada por 3 tipos de neuronas. Las neuronas sensoriales, que mandan información desde los tejidos del cuerpo, y los órganos sensoriales hacia la médula espinal. Cuando el cerebro procesa la información, involucra una segunda clase de neuronas, las neuronas interneuronas, que forma su sistema de comunicación interna. Como resultado de ese procesamiento, el sistema nervioso central manda instrucciones hacia los tejidos del cuerpo por medio de un tercer tipo de neuronas, las motoneuronas. Como hay unos pocos de millones de neuronas sensoriales y algunos millones más de neuronas motoras y miles de millones de interneuronas, es claro que la mayor parte de complejidad de nuestro organismo se basa en los sistemas de interneuronas. Esos 3 tipos de neuronas nos indican cuáles son las funciones del sistema nervioso: la obtención de información sobre el interior de nuestro cuerpo, esto es, que en estado de que se encuentran los órganos, corazón, pulmones, etc., y el cuerpo, cabeza, tronco y extremidades, etc. Mi nombre es Gerson Humberto País Romero y hablaré acerca de la histología y anatomía de la neurona. Histología de la neurona. El sistema nervioso incluye todo tejido nervioso del organismo. Ese tejido está integrado por células llamadas neuronas,
que están altamente especializadas en la irritabilidad, propiedad que las capacita para cambiar los estímulos en impulsos nerviosos, y en conductividad, que les permite conducir los impulsos a través de toda la célula y a transferirlas a otras células. La estructura neuronal consiste en un centro citoplásmico que se conoce como soma o cuerpo, en el cual se encuentran el núcleo vesicular del nucleolo prominente, largas prolongaciones delgadas, múltiples y ramificadas llamadas dendritas, y el axón, que es una prolongación gruesa, única y recta. Las neuronas están rodeadas por varios tipos de células: astrocitos, oligodendrocitos, microglia y células ependimarias, que en conjunto se llaman neuroglia. Estas células se encargan de brindar soporte, aislamiento, nutrición y defensa de las neuronas. Las características histológicas de los órganos del sistema nervioso central, como corteza cerebral, cerebelo o médula espinal, dependen de la forma en cómo se organizan las neuronas. Los cuerpos neuronales rodeados de astrocitos y dendritas y los axones o fibras nerviosas amielínicos constituyen la sustancia gris. Las fibras amielínicas rodeadas de oligodendrocitos y microglia forman la sustancia blanca. La concepción inicial de la estructura del tejido nervioso, sostenida por Vance Wechten y Camillo Golgi, proponían que el tejido nervioso estaba formado por un retículo fibrilar unido a las prolongaciones de las neuronas. Con las impregnaciones diargénicas y por las aportaciones de Ramón y Cajal, se estableció la doctrina neuronal, cuyos enunciados postulan lo siguiente. Primero, la neurona es la unidad anatómica del tejido nervioso y sus ramificaciones terminan en otras neuronas sin que exista continuidad. Segundo, cada neurona es una unidad funcional. El impulso nervioso se transmite de una neurona a otra a través de las sinapsis denominadas por Swedenborg. Tercero, las neuronas son unidades tróficas cuyo cuerpo actúa como centro vital de las prolongaciones. La neurona es el elemento principal en el funcionamiento del tejido nervioso. Son células especializadas en recibir señales desde receptores sensoriales que conducen y transmiten impulsos eléctricos que consisten en cambios en la polaridad eléctrica a niveles de membrana celular. Este grado de especialización conlleva, entre otras cosas, a la nula capacidad de división. Anatomía de la neurona. El sistema nervioso humano. En los seres humanos y otros vertebrados, el sistema nervioso se puede dividir principalmente en dos secciones: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central consiste del encéfalo y la médula espinal. En el sistema nervioso central es donde ocurre todo el análisis de la información. El sistema nervioso periférico, compuesto por las neuronas y partes de las neuronas que se encuentran fuera del sistema nervioso central, incluyen neuronas sensoriales y neuronas motoras. Las neuronas sensoriales llevan señales hacia el sistema nervioso central y las neuronas motoras llevan señales enviadas por el sistema nervioso central. De acuerdo con sus funciones, las neuronas que se encuentran en el sistema nervioso humano se pueden dividir en tres tipos: sensoriales, motoras e interneuronas. Neuronas sensoriales. Las neuronas sensoriales recaban información sobre lo que está sucediendo dentro y fuera del cuerpo y lo llevan hacia el sistema nervioso central para que se pueda procesar. Por ejemplo, si recoges un trozo de carbón caliente, las neuronas sensoriales que tienen terminaciones en las yemas de tus dedos transmiten información del sistema nervioso central de que el carbón está muy caliente. Neuronas motoras. Las neuronas motoras obtienen información de otras neuronas y transmiten órdenes a tus músculos, órganos y glándulas. Por ejemplo, si recoges un trozo de carbón caliente, las neuronas motoras que envíen a los músculos de tus dedos causarían que tu mano lo soltara. Interneuronas. Las interneuronas, que solo se encuentran en el sistema nervioso central, conectan una neurona con otra. Este tipo de neurona recibe información de otras neuronas, ya sean sensoriales o interneuronas, y transmiten la información a otras neuronas, ya sean motoras o interneuronas. Por ejemplo, si recoges un trozo de carbón caliente, la señal de las neuronas sensoriales en las yemas de tus dedos viajaría a las interneuronas de tu médula espinal. Algunas de estas interneuronas señalarían a las neuronas motoras que controlan los músculos de tus dedos para soltar el carbón, mientras que otras transmitirían la señal por la médula espinal hasta las neuronas del cerebro, donde se percibiría como dolor. Las interneuronas son el tipo más abundante de neuronas y participan en el procesamiento de información, tanto en circuitos de reflejo simple como en los provocados por objetos calientes, como en circuitos más complejos en el cerebro
las combinaciones de interneuronas en tu cerebro serían lo que te permite llegar a la conclusión de que no es bueno agarrar cosas que parecen carbón caliente y conservar la información acerca de ello. Las dendritas. Las dos primeras funciones neuronales, recibir y procesar la información recibida, generalmente ocurre en las dendritas y el cuerpo celular. Las señales recibidas pueden ser excitatorias, es decir, tienden a provocar que las neuronas disparen o generar un impulso eléctrico, o ser inhibitorias, las que tienden a impedir que la neurona dispare. La mayoría de las neuronas reciben muchas señales en todas sus ramificaciones dendríticas. Una sola neurona puede tener más de un conjunto de dendritas y puede recibir varios miles de señales. El que una neurona dispare un impulso depende de la suma de todas las señales inhibitorias y excitatorias que recibe. Si se logra activar la neurona, el impulso nervioso potencial de acción se conduce por el axón, estructura de una neurona, en un extremo del cuerpo celular, y de hecho alrededor de casi toda su periferia se ramifican muchas protuberancias pequeñas llamadas dendritas. Desde el otro extremo del cuerpo celular, en un lugar llamado cono axónico, se extiende el axón, una protuberancia larga, delgada y con forma de tubo. El axón está envuelto en mielina, que enfunda algunas secciones del axón, pero deja desnudas algunas otras entre las porciones cubiertas. En su extremo lejano, el axón se divide en muchas terminales axónicas. Cada una forma una sinapsis con una dendrita o el cuerpo celular de otra neurona. La célula a la que pertenece la terminal axónica o la célula que envía se llama célula presináptica, y la célula a la que pertenece la dendrita o el cuerpo celular, o sea, la célula que recibe, se llama célula postsináptica. Entre las dos células existe un espacio a través del cual se comunican. Cuando llega a la terminal axónica, el potencial de acción provoca la liberación de moléculas del neurotransmisor en las células presinápticas. Estas se difunden al otro lado de la sinapsis y se unen a receptores en la membrana de la célula postsináptica. Gracias. Buen día, mi nombre es Efraín José Hernández Rodríguez. Este día hablaré sobre la estructura de una neurona y su clasificación. La neurona está formada por una estructura cuyas partes principales son el núcleo, el cuerpo celular y las dendritas. Entre estas existen numerosas conexiones gracias a sus axones, es decir, sus pequeñas ramificaciones. Los axones ayudan a crear redes cuya función es transmitir mensajes de neurona en neurona. Este proceso es denominado como sinapsis, que es la unión de axones mediante cargas eléctricas a una velocidad de 0,001 segundo. Esto puede ocurrir unas 500 veces al segundo. Núcleo. Es la parte central de la neurona. Se encuentra situada en el cuerpo celular y se encarga de producir energía para el funcionamiento de la neurona. Dendritas. Las dendritas son los brazos de la neurona. Forman pequeñas prolongaciones ramificadas que salen de diferentes partes del soma de la neurona, es decir, del cuerpo celular. Suelen ser muchas las ramificaciones que posee una dendrita, y el tamaño de esta variarán dependiendo de la función de la neurona y del lugar en el que se sitúe. La función principal es la recepción de estímulos provenientes de otras neuronas. Cuerpo celular. Esta es la parte de la neurona que incluye el núcleo celular. En este espacio es donde se sintetiza o genera la mayor parte de las moléculas de la neurona, y se realizan las actividades más importantes para mantener la vida y cuidado de las funciones de la célula nerviosa. Neuroglia. Las neuronas son células tan especiales que por sí solas no pueden realizar todas las funciones de nutrición y soporte necesario para la supervivencia. Por este motivo, la neurona se rodea de otras células que realizan estas funciones por ella, tales como astrocito. Se encarga principalmente de nutrir, limpiar y dar soporte a la neurona.
oligodendrocito. Se encarga principalmente de cubrir de mielina los axones del sistema nervioso central, aunque también cumple funciones de sostén y unión. Microglia. Se encarga principalmente de la respuesta inmune, la eliminación de residuos y de mantener la homeostasis de la neurona. Célula Schwann. Se encarga principalmente de cubrir de mielina los axones del sistema nervioso periférico. Ependimocito. Se encarga principalmente de cubrir ventrículos cerebrales y la parte de la médula espinal. Mielina. La mielina es un material compuesto de proteínas y lípidos que se encuentran formados vainas alrededor de los axones neuronales, lo que permite protegerlos, aislarlos y hacerlo hasta 100 veces más eficaz la transmisión de potencial de acción. En el sistema nervioso central, la mielina es producida por los oligodendrocitos, mientras que el sistema nervioso periférico es producido por la célula Schwann. Terminal de los axones. El terminal de los axones o botón sináptico se encuentra al final del axón de la neurona, dividido entre terminales cuya función será la unión de otras neuronas, así poder formar la sinapsis. En los botones terminales es donde se almacenan los neurotransmisores en pequeños almacenamientos llamados vesículas. La transmisión de estas vesículas desde los botones terminales es una neurona hasta las dendritas de otra neurona. Es lo que se conoce como sinapsis. Nodo de Rambier. El nodo de Rambier es el hueco o espacio que existe entre cada vaina de mielina del axón. El espacio entre cada vaina es el justo y necesario para optimizar la transmisión del impulso y que éste no se pierda. Esto es conocido como la conducción saltatoria del impulso nervioso. La principal función del nodo de Rambier es facilitar la conducción y optimizar el consumo de enérgico. Axón. El axón es otra de las partes principales de la neurona. El axón es la fina y alargada fibra nerviosa envuelta en vainas de mielina, que se encarga de transmitir las señales eléctricas desde el soma de la neurona hasta los botones terminales. Clasificación. Las neuronas son las células especializadas en el sistema nervioso central. Se clasifican según la estructura y la forma y la función. Cada tipo de neurona tiene un papel específico para el correcto funcionamiento del cerebro y la médula espinal. Podemos clasificar las neuronas siguiendo diferentes criterios según su morfología y según su función. Clasificación según su morfología. Hay 4 tipos principales de neuronas en función de su forma: unipolares, bipolares, pseudounipolares y multipolares. Unipolares. Las neuronas unipolares son más comunes en los invertebrados. Estas neuronas se caracterizan por una proyección primaria que sirve como axón y las dendritas. Del soma sale una sola prolongación que se puede ramificar en muchas ramas. Una de estas sirve de axón y las otras funciones como estructuras dendríticas de resección. No tienen dendritas que salgan del soma. Bipolares. Otro tipo de neuronas son las neuronas bipolares, cada una con un axón que transmite señales desde el cuerpo celular que va al cerebro y la médula espinal, y con dendritas que envían señales desde los órganos del cuerpo al cuerpo celular. Estas neuronas bipolares se encuentran generalmente en los órganos sensoriales, como los ojos, la nariz y las orejas. A veces es difícil saber cuál de las prolongaciones es el axón que las dendritas, pero desde un punto de vista de función de estas dendritas están especializadas en recibir información de otras neuronas, y el axón a conducir esta información en forma de impulso nervioso hasta el botón terminal. Las neuronas
pseudounipolares se parecen a las neuronas unipolares porque cada una de ellas tiene un axón, pero no una dendrita verdadera. Sin embargo, las neuronas pseudounipolares son en realidad variantes de las neuronas bipolares. La razón de esto es que el axón único unido al cuerpo de la célula produce a dos polos o direcciones opuestas. Uno es el músculo, las articulaciones y la piel, y el otro hacia la médula espinal. Las neuronas pseudounipolares son responsables del sentido del tacto, del dolor y la presión. Multipolares. Las neuronas multipolares son las neuronas dominadas en los vertebrados en cuanto a número. Cada una de ellos tiene un cuerpo de célula, un axón largo, una dendrita corta. Según la longitud del axón lo podemos dividir en multipolares tipo Golgi 1 y tipo Golgi 2. Tipo Golgi 1, neuronas multipolares de axón largo. Según su función, las neuronas también se pueden clasificar en función de su función específica. Podemos distinguir entre neuronas sensoriales motoras o interneuronas. Neuronas sensoriales. Las neuronas sensoriales son las que corrigen la información de los diferentes órganos sensoriales, como los ojos, la nariz, los oídos y la lengua. Generalmente son neuronas pseudomonopolares, neuronas motoras. Las neuronas motoras transmiten señales desde el cerebro a la médula espinal a los músculos para iniciar acción a respuesta de los estímulos. Generalmente son multipolares Golgi 1. Interneuronas. Es el tipo de neurona más abundante. Son todas las otras neuronas que no son ni sensorial ni motoras. Las interneuronas conectan a las neuronas con otras. Los axones más largos interconectores de proyección conectan regiones distintas del cerebro. Los axones más cortos de las interneuronas locales forman circuitos más pequeños entre las células vecinas. Hola, mi nombre es Delmi Melissa Majano Flores y yo les hablaré del tema neuroglía. La neuroglía es un neurón nervio, glía, gluten o glía, representa alrededor de la mitad del volumen del sistema nervioso central. Su nombre deriva de la idea que tenían los primeros histólogos, de que era adhesivo, que mantenía unido el sistema nervioso. Ahora sabemos que la neuroglía no es un mero espectador pasivo, sino que participa activamente en las actividades del tejido nervioso. En general, las células gliales tienen menor tamaño que las neuronas, pero son entre 5 y 25 veces más numerosas. A diferencia de las neuronas, las células gliales no generan ni propagan potenciales de acción y se pueden multiplicar y dividir en el sistema nervioso, ya maduro. En caso de lesión o enfermedad, la neuroglía se multiplica para rellenar los espacios que anteriormente ocupan las neuronas. Los tumores encefálicos derivados de la glía, denominados gliomas, tienden a ser muy malignos y crecer con gran rapidez. La neuroglía del CNC. Las células de la neuroglía del CNC pueden clasificarse según el tamaño de las prolongaciones citoplasmáticas y la organización intracelular en 4 tipos, que son estrocitos, oligodendrocitos, microglía y células ependimarias. Los estrocitos, estas células con forma de estrella, tienen muchas prolongaciones celulares y son las más largas y numerosas de la neuroglía. Existen 2 tipos de estrocitos. Los estrocitos protoplasmáticos tienen gran cantidad de prolongaciones cortas y ramificadas y se encuentran en la sustancia gris. Las funciones de los estrocitos son las siguientes. 1. Contiene microfilamentos que les dan una resistencia considerable y les permiten sostener las neuronas. 2. Las proyecciones de los estrocitos que envuelven los capilares según aíslan las neuronas del CNC, de diferencia de sustancias
potencialmente nocivas de la sangre. 3. El embrión, los estrocitos secretan sustancias químicas que aparentemente regulan el crecimiento. 4. Los estrocitos contribuyen a mantener las condiciones químicas proporcionadas para generar de impulsos nerviosos. 5. Los estrocitos también desempeñan una función en el aprendizaje y en la memoria por medio de la influencia que ejercen sobre la información de la sinapsis. Oligodendrocitos. Estas células se asemejan a los astrocitos, pero son más pequeñas y contienen menor cantidad de prolongaciones. Las prolongaciones de los oligodendrocitos son responsables de la formación y mantenimiento de la vaina de mielina, que se ubica alrededor de los axones del CNC. Microglía. Estas células de la neuroglía son pequeñas y tienen delgadas prolongaciones que emiten numerosas proyecciones con forma de espinas. La cumple funciones fagocitosas, como los macrófagos de los tejidos. Elimina los detritos celulares que se forman durante el desarrollo forma del sistema nervioso y fagocitan microorganismos y tejido nervioso dañado. Células epidimarias. Las células epidimarias tienen forma cuboide o cilíndrica y están distribuidas en una monocapa con microvellosidades y cilios. Estas células tapizan los ventrículos cerebrales y el conducto central de la médula espinal, espacio que contiene líquido cefalorraquídeo que protege y nutre el encéfalo y la médula. Las células gliales del CNC se diferencian de acuerdo con su tamaño y prolongaciones citoplasmáticas y su organismo extracelular, ya que se puede diferenciar porque tienen célula de la glía madre, oligodendrocitos, célula microglía, neurona, estrocitos protoplasmáticos, nodo Ravier, vaina de mielina, acción, oligodendrocitos, capilar sanguínea, estrocitos fibrosos, estrocitos protoplasmáticos, célula microglial, célula espinal, microvellosidad, cilios, neuronas, ventrículo. Hablaré un poco sobre la mielina. Cuando representamos gráficamente una neurona, ya sea mediante un dibujo o un modelo 3D, normalmente dibujamos la zona del núcleo de ramificaciones con las que se conectan a otras células, una prolongación llamada axón que sirve para alcanzar zonas alejadas. Sin embargo, en muchos casos, ya sea imagen requerida completa, muchas neuronas tienen alrededor de sus axones un material emblanquecino que lo aísla del líquido extracelular. Esta sustancia es mielina. La mielina, y les hablaré un poco sobre la función de la mielina. Las corrientes eléctricas que atraviesan las neuronas en el tipo de señal con la que estas células nerviosas funcionan. La mielina permite que estas señales eléctricas se propaguen con gran rapidez a través de los axones para que este estímulo llegue a tiempo a los espacios en comunicación entre sí dicho. De otra forma, principal valor añadido que estas vainas le aportan a la neurona es la velocidad en la que la propagación de señales eléctricas. Si les quitáramos sus vainas de mielina a un axón, las señales eléctricas irían mucho más lentas o incluso podrían perderse por el camino. La mielina actúa con la aislante de manera que la corriente no se disipira por lo que afuera del corrido y va solo por dentro de la neurona. Les hablaré un poco sobre los nódulos de Rayburn. Cada capa mielínica que cubre el axón recibe el nombre de vaina de mielina. Por esta no es completamente continua a lo largo del axón, sino que entre los segmentos
minimizados que quedan en las regiones descubiertas. Estas áreas del axón quedan en contacto con el líquido extracelular, se llama módulo de Rayberg. La existencia de módulos de Rayberg es muy importante, ya que sin ellos la presencia de la mielina no serviría de nada. En estos espacios la corriente eléctrica que se propaga por la neurona gana fuerza, ya que los módulos de Rayberg se encuentran en canales iónicos que al actuar. Hola, mi nombre es Brenda Natalia Rojas Cortés. Voy a hablar acerca del tema de dónde se encuentra la mielina. Hay mielina en axones de muchos tipos de neuronas, tanto en el sistema nervioso central, esto es el encéfalo y la médula espinal. Como fue de ella, sin embargo, en algunas zonas su concentración es más alta que otras donde abunda la mielina. Esta puede ser vista sin ayuda de microscopio. Dos tipos de mielina. La mielina es esencialmente un material que sirve a una función, pero que existen diferentes células que forman vainas de mielina. Las neuronas que pertenecen al sistema nervioso central tienen una capa de mielina formada por un tipo de células llamada oligodendrocitos, mientras que en el resto las neuronas, uno de los cuerpos llamados células de Schwann. Enfermedades por alteración de la mielina. Existen dos tipos de enfermedades que están relacionadas con anomalías de la vaina de mielina, como por ejemplo enfermedades desmielinizantes y enfermedades dismielinizantes. Las enfermedades desmielinizantes se caracterizan por un proceso patológico dirigido contra la mielina sana, a diferencia de la enfermedad dismielinizantes, en las cuales se produce una formación inadecuada de la mielina o una afectación de los mecanismos moleculares para mantener en sus condiciones. En las distintas patologías de tipos de enfermedades relacionadas con la alteración de la mielina,